Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Gran Suizo. Estamos en la tercera ronda y esta partida es espectacular. A mí me encantó. Tenemos por un lado con piezas blancas a Temur Koibukarov y con piezas negras a Nihal Sarin. Ya en el tablero E4, las partidas que he ido trayendo, por cierto, anteriores a esta que traigo en esta ocasión, las tenéis en la primera reseña. Hay unas cuantas que son espectaculares y todas ellas muy interesantes, como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, como decíamos, por parte de Temur, ya en el tablero E4, a lo que Nihal responde con E5. Más jugadas de desarrollo, caballo F3, caballo C6 y tras alfil B5, apertura española o Rulli López. Entrando con la defensa Morphy, tras jugar A6, el alfil se retira a A4 y ahora lo más jugado en esta posición quizás puede ser caballo F6, alfil E7, entrando en las variantes cerradas, o incluso B5, obligando al alfil a retirarse a B3. No obstante, aquí Nihal Sarin opta por alfil C5. Tras estos movimientos, C3, con la idea de romper por parte de las blancas en el centro y además liberar esta casilla, ya que en caso de que se opte en algún momento por parte de las negras jugar B5, pues el alfil podría venir a B3 o directamente a C2. No obstante, aquí Nihal Sarin vuelve, si no a salir un poquito de lo más jugado, sí a líneas más secundarias y juega caballo G7. Tras estos movimientos y jugar D4 rompiendo en el centro, entramos en una nueva partida en la que, si nos fijamos en las bases de datos, pues hay maestros con mayor o menor puntuación de Elo, pero tirando un poquito por abajo teníamos, si no recuerdo mal, una en la que había jugado el propio Nihal Sarin en este año 2021. Era en un torneo online a ritmo rápido, lo jugaba contra Gukes y también había algún otro jugador como Anis Giri contra Jordan Van Forest que lo jugaron también en este mismo año. Ambas partidas terminaron en tablas, vamos a ver cómo continúa. Por lo tanto, para Nihal Sarin de alguna manera pues seguro que tiene fresco toda esta línea y tras estos movimientos decide capturar en D4. Las blancas obtienen bastante centro, sobre todo de peones. Tras este movimiento el alfil se retira a B4 dando un jaque y tras alfil D2 Nihal Sarin decide capturar. Se recaptura con la dama ya que el caballo también tiene salida por C3, por lo tanto podría ser el movimiento natural que emplee Temur en la próxima jugada y tras estos movimientos Nihal Sarin juega D5. De alguna manera se adelanta ya que haciendo algún otro movimiento también se podía jugar B5 atacando el alfil, ganando un tiempo, pero en caso de jugar por ejemplo D6 lo vemos muy rápido, serían las blancas las que puedan jugar D5. Es verdad que el caballo está clavado, aunque se pueden desclavar con B5, alfil B3 y posteriormente retirar el caballo por ejemplo a E5. Podría venir a casillas como A7, B8 no siendo del todo buenas y el tema que a esta casilla de A5 no podría venir debido al control que tiene la dama blanca sobre A5. Por lo tanto, siguiendo un poquito más con la línea y tras estos cambios, pues las blancas mantienen cierto control y ventaja ya en la posición. Volvemos a la partida, es Nihal el que juega este movimiento D5 como decimos y tras esta captura se recaptura con la dama. Se centraliza a la dama, en caso de capturar con el caballo permitiría quizás a las piezas blancas en doblar peones y aunque no tienen una ventaja excesiva en la posición, pues de alguna manera estarían bastante cómodas en este tipo de líneas, ¿no? Tras enroque en corto por parte de ambos jugadores, las negras contarían ya con peones doblados y sería pues bastante fea o mala la estructura de peones en el flanco de dama. Por lo tanto, aquí Nihal Sarin decide capturar con la dama y tras estos movimientos Temur se enroca en corto, más jugadas de desarrollo jugando alfil E6 y tras caballo C3 con ataque sobre la dama, esta se retira a H5. Tras estos movimientos Temur aprovecha en jugar caballo E5 con cierta presión en la casilla de C6 por parte del alfil y el caballo. Y aquí Nihal se enroca en corto y la línea o la partida, mejor dicho, podría haber continuado quizás con alfil por C6. Quizás tras caballo por C6 y la recaptura, pues nuevamente las negras conseguirían o tendrían
peones doblados, y aunque no hay una ventaja clara para las blancas, sí que están teniendo algo de ventaja gracias a estos peones doblados. Por otro lado, hasta el momento es verdad que las blancas cuentan con un peón aislado, pero bueno, de momento estarían un poquito mejor, como decimos, las blancas. No obstante, aquí Temur no realiza ninguna captura en C6 y retira su alfil a D1 con ataque directo sobre la dama. Tras estas jugadas, la dama de Nihal viene a H4 y tras jugarse caballo F3, nuevamente se podría haber buscado quizás una captura en C6, ya que tras esta recaptura, para evitar doblaje de peones, las blancas podrían hacer un doble ataque en la posición. El tema es que en esta posición las negras pueden jugar torre a D8 clavando así al peón, ya que detrás está la dama y la partida seguiría con igualdad. Por lo tanto, en este caso no sería quizás tan fuerte la jugada de caballo por C6, se juega caballo F3 atacando a la dama, y aquí hay varias opciones como retirar la dama a F6. No obstante, Nihal Sarin encuentra el mejor movimiento manteniendo la igualdad, y es retirar la dama H6, por lo que tras el cambio de damas, como ocurre en la partida, se le estropean y de qué manera los peones en el flanco de rey. El rey en G8 está muy expuesto, por lo tanto podríamos ver quizás rey H8 en algún momento y aprovechar esta columna G para servir de ataque a las torres de Nihal Sarin. No obstante, de momento se juega alfil C2, torre a D8, ahí a la columna central, metiendo presión y doble ataque sobre el peón aislado, y tras estos movimientos alfil E4. El alfil se ha llevado a una diagonal pues mucho más activa. Tras estos movimientos torre D6, la idea es doblar torres y seguir metiendo presión en la casilla de D4, y tras caballo A4, quizás con idea de traer el caballo a C5, Nihal evita dicho movimiento jugando B6. Además, el problema para las piezas blancas es que el caballo en A4 de alguna manera ya ha quedado fuera de juego. De momento Temur lo mantiene en esa posición, trae una de las torres a la columna C, el caballo de momento está bien defendido, pero no el peón de C7. Nihal sigue con su propuesta, doblando torres en la columna de H3, teniendo control sobre la casilla G4, también dando un aire a su rey por temas de mate en la primera fila, y tras estos movimientos el rey no se retira a H8, sino que viene a G7. La partida continúa con B3 y tras torre 8 D7, aquí quizás antes de la captura por parte de las piezas negras, primero por parte del caballo, y en caso de que caballo por D4 se recapture con la torre, como decíamos, podría caer el peón de C7. Por lo tanto, primero, tras este movimiento se juega torre 8 D7, ahora queda defendido el peón, y tras continuar con la partida con alfil D3, atacando en este momento el peón de A6, se defiende jugando A5. Otra posibilidad para las piezas negras podría haber sido jugar caballo B4, ataque sobre el alfil, defensa sobre el peón de A6, aunque Nihal Sarin decide en jugar A5. Tras estos movimientos se juega torre C3, no siendo del todo pues muy correcto el movimiento, y quizás un movimiento como alfil B5 sería más interesante para las piezas blancas. Como vemos, quedaría clavado y con bastante presión el caballo de C6, que de momento está defendido hasta en 2 ocasiones, pero de alguna manera si el caballo se retira podría caer la calidad y toda la posición negra. Por lo tanto, este movimiento muy interesante para las piezas blancas, se opta por jugar torre C3, y tras estos movimientos viene finalmente la captura en D4, aprovechando que la torre nuevamente pues no puede capturar en C7, caballo por D4 no continúa la partida, sino continúa con caballo E5. El problema ahora para Nihal Sarin es que se está atacando al único defensor del peón de C7, por lo tanto, si se retira, las blancas conseguirían recuperar ese peón perdido. Este caballo está atacado, pero aquí Nihal Sarin saca o empieza a sacar de la chistera movimientos geniales, ¿no?, para continuar con la misma. Y el primero que hace es caballo D5. Por lo tanto, mantiene el ataque sobre la casilla de D7, atacando a su vez a la torre de C3. Este mismo caballo defiende el peón de C7, y en caso, aunque no ocurre la partida, lo podemos hacer rápidamente. Si las blancas van a por estos cambios, podría venir caballo por C3 y aquí incluso caballo por C3.
El tema es que ahora las negras tienen este recurso, caballo F3 jaque, y si G por F3, el ataque tras esta captura por parte de la torre en D3 sigue siendo a 2 piezas blancas. Por lo tanto, en esta posición las piezas blancas cuentan con 2 piezas, una va a caer, la estructura de peones también está dañada en el flanco de rey y las negras cuentan con más ventaja que las blancas en esta posición. Por lo tanto, si caballo por B6 se podría capturar en C3 quizás directamente, después podrían caer los peones de H3, de F3 y las negras, como decimos, están mejor en la posición. No obstante, todo esto no ocurre. Temur decide retirar la torre atacada y tras estos movimientos se retira la torre también atacada por parte de las blancas y se mantiene el peón de C7 defendido. La partida continúa con alfil F1 trayendo al alfil a la defensa. También, en caso de que se moviese este caballo en algún momento, pues dejaría de estar defendido el alfil, y tras estas jugadas Sarin nuevamente hace un movimiento inesperado y sacrifica una de sus piezas jugando alfil por H3. El tema es que si se captura caería el caballo de E5, por lo tanto además las piezas negras cuentan con las piezas bastante armónicas o bastante activas para comenzar un ataque sobre un rey bastante vulnerable. Esto no ocurre en la posición, coge un peón más a las piezas negras y tras estos movimientos se retira el caballo a C4 con ataque sobre la torre, torre G6 clavando al peón de G2, torre de 1 con ataque directo sobre el caballo de D4 y aquí se juega caballo F3. Mete un nuevo elemento, se da jaque, el peón sigue estando clavado, pero ahora tras retirarse el rey H1 quizás tiene problemas Nihal Sarin en continuar la partida. No obstante, tras este movimiento ya tiene previsto un mate en 5 jugadas que sigue de la siguiente manera. Alfil por G2 jaque, entregando finalmente la pieza que ofrecía antes en H3 y tras alfil por G2 juega torre E4. El tema es que tras estos movimientos es imparable el mate en pocas jugadas, continúa la partida con alfil por F3 y aquí Temur, de alguna manera viéndose completamente perdido, le permitió a Nihal Sarin dar mate con la torre en H4. Por lo tanto, Nihal Sarin sumaba un nuevo punto. En la descripción del vídeo tenéis cómo van las clasificaciones y la verdad que está a un nivel espectacular este gran maestro indio. Por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.